Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo han estado? Espero que bien. Vamos con la tercera clase de esta semana de Administración de Recursos Humanos 2. Déjame recordarte que la clase anterior estábamos hablando sobre las pruebas, donde las pruebas son bien necesarias para saber si la persona o el candidato es una persona en quien se le puede confiar y es una persona que sinceramente tiene toda la capacidad de desempeñar dicho puesto. Por eso es bien necesario ese tipo de pruebas que se les ponen a todos los candidatos según la vacante, ¿sí? Dentro de eso, de ese tipo de pruebas, existen unos cierto tipo de exámenes de estandarización. Al decir exámenes de estandarización, quiere decir que haz de cuenta que el 0 es el 5 es lo normal. Menos del 5 hacia el 0 es muy bajo. Del 5 hacia arriba, haz de cuenta que es lo mejor. O para que no te revuelvas, mira. Haz de cuenta que el 0 es la mitad. ¿Ok? Es correcto. Y luego, después del 0, que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, haz de cuenta que es hasta de ahí en adelante es lo que no se puede esperar de ti. Lo que es superado es, haz de cuenta, adelante del cero, que es uno 2 3 4 5 hacia arriba. ¿Sí? Tal vez dentro de ese examen de estandarización puede haber, haz de cuenta, una algo que se te puede aceptar, es, haz de cuenta, hasta un menos uno, un menos 1.5, ¿sí? De abajo del cero. ¿Ok? Y del cero hacia arriba, pues ok, o sea, todo lo que sea es bueno. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con todos los requisitos y estás pasando más del nivel del adecuado, ¿sí? Para poder ocupar dicho puesto, ¿sí? Por eso dentro de ese tipo de estandarización que se te pone o que se te aplica es cuando, por ejemplo, se te hacen ciertos test. Los tests son exámenes que estos consisten en la determinación de, haz de cuenta, de mínimos y máximos, ¿sí? Donde hay un cierto grupo concreto de personas. Por ejemplo, si tú ahorita necesitas vendedores, ¿ok? De ese grupo de vendedores, ¿sí? Van como 20 a solicitar el trabajo, sí, pero a lo mejor de esos 20 pues no te puedes quedar con los 20, ¿verdad? Nada más te quedarías a lo mejor con unos 7 u 8, ¿sí? Y por eso ahí es donde dices tú, vamos a aplicarles unas pruebas, unos exámenes o unos test de evaluación y ya depende de lo que diga el jefe o el patrón, que diga, no, pues nada más necesitamos 8 que son las vacantes que hay. O sea, ¿y a quién vas a escoger? Pues claro que a los 8 mejores, ¿verdad? Y según cómo vayan saliendo en las evaluaciones, ahí tú los vas catalogando cuál va a ser el que sacó el número uno y cuál va a ser el que sacó el número 8. Y el que sacó del 9 al 20, pues esos ya no los escoges, ¿verdad? ¿Sí? Para eso son las pruebas de exámenes de estandarización. ¿Sí? También dentro de ahí están las pruebas o exámenes de confiabilidad. Esos exámenes de confiabilidad vienen siendo bien importantes porque para ti, tanto para ti como para la empresa, es donde tú, si puedes o no puedes confiar en esas personas. Un detalle es que la cosa que te digan que sí, 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 claro, mañana vengo, pero ¿y si mañana no vienen? ¿Ya no se paran? Pues entonces, ¿dónde está esa confiabilidad? Ahora, que la primera semana, que te llegue tarde, cómo vas a llegar tarde la primera semana de trabajo, hombre? Pues ¿cómo? ¿Me entiendes? Por eso siempre se hacen esos exámenes de evaluación o los tipos que también se le pueden llamar los test de evaluación, ¿sí? Y por ejemplo, dentro de esos requisitos que se pueden aplicar
para ese tipo de exámenes de evaluación existen unos exámenes que se les llama test psicológicos, ¿sí? Donde ese tipo de test psicológicos, ¿verdad? Ellos son los que van a determinar, según su evaluación, su determinación de que es que tienen de tanto de validez como de confiabilidad. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces vamos a empezar con el tema nuevo que sigue, que se llama investigaciones. ¿Ok? Las investigaciones, como cualquier tipo de trabajo, se te investiga, ¿verdad? Para ver si es cierto lo que estás diciendo. Ya sabes, ¿verdad? A ellos no les gusta la gente mentirosa. Por ejemplo, dentro de ese tipo de investigaciones son los de antecedentes de trabajo. Esto es uno de los más fáciles y más efectivos para comprobar las capacidades del trabajador. Dentro de este tipo de exámenes de trabajo están las pruebas prácticas, ¿sí? Para saber si en realidad si eres bueno o no eres bueno para el dicho trabajo al que se te está ofreciendo y el que tú dices que sí puedes desempeñar dicha función. Por eso dice que es uno de los medios más fáciles y más efectivos, ¿sí? Porque debe de tener revelado ordinariamente todos los trabajos anteriores. O sea, no te conviene esconder algo, ¿sí? De tus trabajos anteriores, porque como quieras se te va a investigar. Dentro de lo posible hay que hacer estas investigaciones de manera personal, ¿sí? Y a veces en este tipo de investigaciones las empresas es raro que las hagan es raro que las hagan a menos de que no confíen verdaderamente en ti. De que de investigarte sí te investiga, ¿verdad? Es todo. Pero por ejemplo, pues nada más a lo que es, sí, para ver si no estás diciendo alguna mentira, es todo. Está el otro que son las investigaciones de antecedentes penales, ¿sí? Esto es porque en caso que en alguna ocasión hayas tú cometido algún delito, ¿sí? Y dentro de estos antecedentes penales, ¿sí? Pues para saber si no tienes algún problema con la ley, ¿sí? Ahora, y más, por ejemplo, si yo quiero contratar guardias, y tú bien sabes que son guardia, van a hacer uso de armas de fuego, ¿sí? Pues con mayor razón, ¿verdad? Por eso a mí por ejemplo, yo como empresario me interesa saber si en alguna ocasión no estuviste, pues no tuviste algún delito penal, ¿sí? O no estuviste en alguna cárcel o una preventiva, ¿sí? Esto más que nada para que quede bien tus cuestiones de antecedentes penales, ¿sí? La tercera es la investigación de las cartas de recomendación. Estas se piden para corroborar su validez. Esto es más que nada para saber si quien te está recomendando está diciendo la verdad sobre ti o tú en caso que estés diciendo alguna verdad o alguna mentira. Esto más que nada, por eso hay que saber a quién vas a pedirle un favor de que te dé una carta de recomendación. Por eso deben de tener ahí mucho cuidado, ¿sí? Vamos con la que sigue. El examen médico, ¿sí? Dentro de el examen médico, ¿sí? Esto es para saber si no tienes o no padeces algún cierto tipo de enfermedad, digamos, contagiosa, ¿sí? Más que nada por eso. Pues bien importante. No, y desde esa vez que hace varios años, ya hace muchos años,
desde que apareció esa palabra que se llama SIDA, con mayor razón. Ahora haz de cuenta que anteriormente no se te pedía mucho las pruebas, ¿verdad? Los exámenes, pero ahora sí ya son bien necesarios. ¿Sí? También saber de ti, del trabajador, si no sufre ya al ingresar al trabajo de alguna enfermedad profesional. ¿Qué quiere decir con una enfermedad profesional? Algún cierto tipo de enfermedad que a lo mejor tú bien sabes que tú la tienes o que tú la padeces, ¿sí? Y nada más estás buscando algún pretexto, ¿verdad? Para que se te vaya a contratar para más adelantito, digamos 15, 30 días o 2 meses, te incapacitas. Ese es el detalle. Por eso es necesario saber si no sufres tú ya de alguna enfermedad profesional. La otra, la que sigue, obtener indicios sobre la posibilidad de que el candidato no es un alcohólico o drogadicto. Sí, o sea, más bien a ver si no eres algún cierto tipo de consumidor de cierto tipo de estimulantes. Sí, más bien. Por eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si una persona que sea acostumbrada a consumir cierto tipo de algún estimulante no puede entrar al trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no está en condiciones. ¿Para qué? Para entrar a la empresa. Y ya ves que en la empresa pueden suceder muchos accidentes. ¿Sí? Voy a continuar. También dentro de lo del examen médico, eso es para verificar si el trabajador tiene un uso normal y agudeza de los sentidos, como son la vista y el oído. Sí, lo que pasa que es esto, o sea, de que por ejemplo donde tú vas pasando en la empresa, viene atrás de ti un cierto vehículo pesado y te están gritando, te están tocando el claxon y tú no escuchas o no haces caso, pero por más que nada no haces caso porque no escuchas bien, ¿sí? Y puede provocar eso un accidente. Por eso es también ese tipo de exámenes médicos. También para verificar si el trabajador no tiene algún defecto, que ese defecto lo puede predisponer o sufrir accidentes dentro del trabajo. Sí, o sea, de ese tipo de accidentes que pueden provocarse porque a lo mejor, sinceramente, no dijiste la verdad de que padeces cierto tipo de enfermedades. ¿Sí? Ese es otro tipo de los problemas o situaciones que se pueden presentar. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Dentro del examen médico existe también el examen médico que se le llama examen médico de admisión. ¿Sí? Este es una importancia básica dentro de todas las empresas, al grado de llegar a influir en elementos como por ejemplo la calidad y la cantidad de producción, porque también están los índices de ausentismo, retrasos y puntualidad, entre otros. Hágase el favor de anotar todo eso, ¿sí? También existen otras razones entre las que se cuentan, por ejemplo, el deseo natural de evitar
ingreso de un individuo que padece alguna enfermedad contagiosa. O sea, si no padeces algún cierto tipo de enfermedad que es contagiosa. Y luego esto aparte, porque vas a convivir con el resto de los empleados o los obreros, y esto puede llegar o terminar en la provocación, no provocación, más que nada prevención de algún accidente. Por eso esto a veces es bien necesario, donde a veces se te va a negar el ingreso hacia la empresa. Por eso un médico, por más competente que sea, aunque tenga buenos conocimientos de medicina industrial, es necesario para ahí dentro de la empresa, para que pueda él tomarnos en cuenta, porque él deberá buscar las técnicas adecuadas dependiendo la vacante o el dicho puesto, ¿sí? O sea, ese médico ya debe de saber qué cierto tipo de exámenes necesitas. Si eres chofer, si eres capturista, si eres obrero, si eres guardia, ¿sí? Por eso son diferentes tipos de exámenes los que se te deben de aplicar, dependiendo del dicho puesto que tú vayas a desempeñar. Chicos, me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego.